Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró y está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speiter. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Les saludamos con mucho cariño a todos ustedes en este día, ya miércoles, dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido vivir y compartir a través de este día, ofreciéndolo todo a Dios nuestro Señor. Y bueno, pues pueden comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos 689-7390-91 y 92. 689-7390-91 y 92. También tenemos nuestra página de internet www.montemaria.org, www.montemaria.org. Nuestras redes sociales, Jorge Zárraga Sacerdote, ese es en Facebook. Misterio de Fe. También tenemos a través de estos otros elementos, como es el Jorge Zárraga Sacerdote, Misterio de Fe, y el de Montemaria Radio y Televisión. También ahí se pueden comunicar con nosotros, pueden hacernos llegar ahí algún comentario, pregunta o estos elementos que van a ser muy importantes para todos nosotros. Y bueno, en este ámbito vamos entonces a saludar también a nuestro equipo aquí que estamos ya compartiendo con ustedes. Es mi querido Samuel aquí en controles, y bueno, todas las personas que nos siguen, nos acompañan en esta oportunidad. Hemos estado contemplando algunos elementos muy interesantes sobre la gracia, y ahí vamos a empezar a hablar sobre este elemento de la purificación, y que es precisamente uno de los elementos que se dan como efectos de la gracia santificante. Hemos contemplado que es la gracia santificante, que es un don sobrenatural, ya lo hemos explicado, que es un don interior, que es un don permanente que Dios nos ha otorgado por mediación de Jesucristo. Y bueno, en este elemento va a ser importante porque es para nuestra salvación, decíamos. Es para nuestra salvación, y en esta salvación va a ser necesario, ya que vamos nosotros a poder trabajar para la salvación de los demás. Tenemos la herramienta necesaria para poder trabajar en esta salvación, que es la salvación de nuestra alma y de las almas
Dios nos ha encomendado. Y entonces habíamos empezado a hablar de los efectos de la gracia santificante. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado cómo nos comunica la vida sobrenatural, que es uno de los elementos que van a ser muy importantes para asimilar, entender que no es algo que nosotros tengamos por naturaleza, sino que es un regalo, es un don de Dios. Por eso cuando decíamos la definición, don sobrenatural. Y hablábamos que nos hace ser justos. En esa justicia era la que íbamos a empezar a trabajar. Y decíamos cómo en el ejemplo de Moisés, si ustedes recuerdan, Moisés es sacado del agua cuando su mamá lo deposita en ese canasto para librarlo de la muerte que tenía que haber sufrido por ser hijo varón de los hebreos, ya que el faraón había querido mandar matar a todos los niños hebreos recién nacidos. Y sí, en efecto, en este ámbito va a ser muy interesante. Y veíamos precisamente cómo este acto de haber sido salvado por la princesa, la hermana del faraón, es precisamente, le va a dar una dignidad, un lugar, un trato diferente al como tenían él como judío, como hebreo, que merecía pues obviamente la muerte, pero al ser rescatado del agua se le da una nueva dignidad. Ya no peligra sobre él esta situación de que pudieran haberlo matado. Lo podían haber matado por ser hebreo. Entonces, al ser sacado, pues se le da un traje nuevo. ¿Él hizo algo para merecerlo? Nada. Absolutamente nada. Él se le dio este lugar, esta dignidad, porque había sido rescatado por la princesa al encontrárselo en el agua. Obviamente la mamá fue quien lo puso ahí, pero es en este sentido como si él no hubiera sido esclavo. Entonces, de alguna manera en este ejemplo, en este pasaje bíblico, es precisamente lo que hemos estado hablando de cómo esta gracia santificante va a borrar en nosotros esta mancha del pecado. O sea, esta esclavitud a la cual, por la concupiscencia, por el pecado original, por la concupiscencia, estamos arrastrados a esta realidad, una realidad que está afectando y que está haciendo en este elemento algo muy interesante para todos nosotros, y que es precisamente el quitarnos lo que llamamos el pecado original. Se da en el sacramento del bautizo, y pues toda esa, imagínense que el pecado pudiera verse, el efecto que sucede en el alma, seríamos las personas más horribles, más horribles. Obviamente el pecado no se ve, pero afecta la vida de la persona. Entonces la gracia santificante nos quita este aspecto desagradable, horrible, y que obviamente se va a traducir, cuando uno está en pecado, se traduce en la tristeza, en el ¿cómo se llama? En la depresión, en el odio, en la incapacidad de por ser ¿cómo se llama? Pecador. No tenemos esa capacidad, no tenemos esa posibilidad, y terminamos pues destruyéndonos y destruyendo a todos los demás, a todas las personas que están a nuestro alrededor y que nos están, que estamos con ellos y que nos están afectando de alguna manera. Y los estamos afectando también nosotros. Ahora, decíamos también el ejemplo de la lámpara, ¿no? De la bombilla eléctrica. Y como habíamos visto algunos ejemplos, como en esa lámpara veíamos en este cuarto oscuro, pero no pasa la luz eléctrica. Pero cuando la conecto, ¿se acuerdan del ejemplo que hice en la misa de sanación? Fue en la misa antepasada, no esta sino la pasada, no, si fue esta creo, sí, que puse el ejemplo de la lámpara y cómo esa corriente eléctrica le va a dar esa luz, y cómo
el poner el foco en la lámpara sería nada más la ayuda del hombre por el hombre. No trasciende, no ilumina. Estoy ayudando, pero no trasciende. Pero cuando lo hago en la gracia santificante por amor a Dios, va a ser muy interesante. Y esto nos va a ayudar precisamente a entender esta acción. Y obviamente la lámpara por sí sola no tiene luz, no tiene calor, está sin fuerza, sin alma, está muerta. ¿Para qué sirve? Pues para nada. Pero si le pongo la luz, ilumina, da calor, protege, bueno, todos los elementos muy, muy interesantes. El alma, privada de la gracia santificante, decíamos, no posee ni brillo, ni vida divina, ni luz, ni paz, ni alegría, ni gozo, ni nada por el estilo, ¿sí? Es meramente un alma humana, que es el ejemplo de poner el foco en el socket, pero no prenderlo. O sea, es un foco, pero no trasciende. No es algo, puede servir de adorno, pero no trasciende, no ilumina. Y ahí es precisamente estos elementos. Cuando vemos en la oscuridad como la luz brilla, y la decíamos, la lámpara no ha cambiado de naturaleza, no ha cambiado. Lo único que ha sucedido es que su estado es distinto, ahora tiene luz. Y esta luz te ayuda. Incluso te cuesta trabajo reconocerla. La lámpara apagada no se ve igual que una lámpara prendida. Incluso no alcanzas a ver, por ejemplo, aquí yo tengo varias lámparas de esas que llaman de cola de cochino. Si la apagan, se ve bien lo que son esa como colita de cochino que está así redondo. Así se le llama, de cola de cochino. Pero si tú la apagas, puedo ver muy bien los círculos, ¿no? Las circunferencias que forman. Pero así con la luz prendida no alcanzo a distinguir, o sea, no se puede distinguir igual. Y ahí es precisamente sucede con el alma ya no es la misma. Y es cuando una gente empieza a cambiar, empieza a transformar su vida. Y ahí es precisamente lo que sucede con un alma que recibe la gracia santificante. Es lo mismo, pero se halla en un estado superior, en una forma de vida completamente diferente. Y ahí es donde uno dice, wow, ¿cómo es posible eso? Pues sí, sí es posible. Sí es posible y es necesario, sobre todo en ese ámbito, es necesario porque la sola naturaleza humana no puede alcanzar en este ámbito. Entonces, decíamos, la vida divina se sobrepone en ella a la vida humana. Y ahí es donde uno dice, wow, qué maravilloso, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Si no entendemos esto, no somos capaces de trascender. Y no somos capaces de cuidar esta vida divina, esta vida de gracia, que pasa de la oscuridad, de la debilidad, del odio, de la depresión, de la tristeza, a la plenitud, a la paz, a la alegría, al gozo y a todos esos elementos que van a ser muy importantes en la vida de gracia. Por eso hablamos, incluso estuvimos viendo algunos pasajes bíblicos muy interesantes. Decíamos, la gracia santificante purifica, limpia el alma, la va a limpiar, la va a hacer, de alguna manera, borra lo que decíamos, los pecados mortales, pecado original, y la consecuencia del pecado mortal, la pena eterna, la condenación del alma. Obviamente, esto es importante. Y habíamos visto algunos pasajes, nada más para repasarlos rápidamente, 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. Y vamos a ver también, después de esta de 1 Corintios 6:11, va a ser muy interesante porque ahí nos habla de esa purificación, esa transformación que se da a través de la gracia. 6:11. Nada más hay que prenderlo, ¿está prendido? Sí, ok. Nos dice así: y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Habéis sido purificados, haber sido justificados en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 1:7. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Nada más haciendo un repaso, ya que
no pudimos continuar el programa anterior por cuestiones de causa mayor, pero bueno, y para tener una secuencia, a mí no me molesta repetir, porque es la única manera de aprender. A veces, a mí me gustan hacer los repasos porque siempre se dan cosas nuevas, aunque se sea el mismo tema, pero podemos dar otros enfoques y otra enseñanza. Bueno, una misma enseñanza, pero con otros ejemplos y profundizando más. Primera de Juan 1:7. Nos dice así: pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Perfecto. Luego ahí mismo es Miqueas 7:19. Está antes de Mateo. Antes de Mateo. Miqueas 1. No, Miqueas 7:19. Sí está. Es Malaquías. Me equivoqué, perdón. Pero aquí está. Miqueas 7:19. Miqueas 7:19. Volverá a compadecerse de nosotros, destruirá nuestras culpas y arrojará al fondo del mar todos nuestros pecados. Destruirá todas nuestras culpas. Fíjense qué hermoso comparación de la acción de Dios en este profeta, ¿no? Y luego habíamos leído Ezequiel 18:22, donde habla de que no volverá a acordarse de ellos, ¿sí? Y que también en Romanos 8:1 no habrá digno de condenación. Los que estén en Cristo no serán dignos de ninguna condenación. 18:22. Sí. Ninguno de los crímenes que cometió se le recordará más. Vivirá a causa de la justicia que ha practicado. Perfecto. Y ya por último, Romanos 8:1. Romanos 8:1. Y mientras Madre lo busca, decíamos, ¿qué pecados borra la gracia santificante? Decíamos todos los pecados mortales y obviamente los veniales. ¿Qué es lo que quita? Borra el pecado y condona la deuda o la pena eterna. O sea, no vas a llegar a la condenación de tu alma. 8:1. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, ahí vemos este elemento. Entonces, ¿qué pecados borra la gracia santificante? Todos los mortales, tanto el original como todos los pecados actuales que estamos cometiendo por nuestra naturaleza, por nuestra concupiscencia. ¿Y qué pena condona? La eterna, o sea, el infierno, el llegar al infierno. Ahora vemos en este elemento que muchas veces no entendemos que en este ámbito los pecados veniales y la pena temporal, pues ese en otro ámbito que va a ser muy interesante tratar de entenderlo. La gracia santificante es la que es infundida en el alma y es la que va a obrar en el alma. En aquel preciso momento es destruido el pecado y es condonada o perdonada la pena, ¿sí? Pecados 50, pasiones y vicios acumulados, fechorías, crímenes, pasiones, vicios, delitos de los más graves, ¿sí? Así fuesen como las hojas de los árboles o tan rojo como la grana, quedarán blancos como la nieve, así nos dice uno de los salmos, ¿no? Sí, todo lo borra la gracia santificante. ¿De qué modo lo va a borrar? Pues radicalmente, destruye, aniquila, no deja ninguna huella. Es contundente la gracia santificante. ¿Para cuánto tiempo? Hasta que no vuelva a cometer otro pecado o hasta que me llame el Señor a su presencia. Esa es la ventaja de la gracia santificante, ¿sí? Obviamente, si yo llego a morir en la gracia santificante, pues ya
no me va a afectar más el pecado ni nada. Por eso la importancia de tener un sacerdote a la hora de la muerte. O prepararse, si van a ser operados o si sabes que está en peligro tu vida, inmediatamente irte a confesar. Y obviamente la persona que llega en ese estado ya no tiene que tener miedo del infierno, ya no tiene que tener miedo del pecado, porque eso ya estaría vencido completamente, ¿sí? Qué fuerte y poderoso, irresistible es la gracia santificante cuando entendemos la trascendencia de la misma, la grandeza de la misma. Y ahí es donde vamos a ir viendo, comprendiendo algunos de estos elementos. El pecador, o sea, cada uno de nosotros, vamos a experimentar algo de lo más increíble. Esto lo experimentamos ¿en dónde? En el confesionario. Esta virtud, esta bendición, esta gracia santificante que Dios tiene para el ser humano, la recibimos en el bautismo, pero nada más se puede dar una sola vez. Pero cada vez que nos confesamos, ¿sí? Va a ser maravilloso. Estaba buscando aquí en el internet y encontré el testimonio de 2 personas conversas. Son testimonios muy antiguos, pero creo que vale la pena compartirlos. Dice así: levantó los brazos el monje, y las mangas de su casulla blanca volaron, cual 2 alas por encima de su cabeza. Profería, puesto los ojos en el cielo, la imperiosa fórmula que rompe los lazos. 3 palabras pronunciadas en voz algo más alta y más lenta: ego te absolvo, o sea, yo te absuelvo. Cayeron sobre este personaje, Durtal, que se estremeció de la cabeza a los pies, como sintiese que Cristo estaba allí cerca de él, en la misma habitación. Lloró, arrobado, postrado bajo la gran señal de la cruz con que le cubría el confesor. Yo les puedo decir que he tenido esa experiencia cuando me ha tocado confesar así a personas que realmente se quedan así como que yo lo he experimentado con mis propias miserias, con mis propios pecados, cuando he tenido la bendición de ir a buscar al sacerdote, en este caso con mi confesor, que es el padre Che, chulada de viejo. Y así y que él es un papá, es un bello sacerdote. Y cuando me da la absolución así, y luego se recarga en mi cabeza, está así, y dice, bellísimo el padre Che. Entonces uno siente esa paz, uno siente eso. Este es otro testimonio. Dice: me mandó que me arrodillara en un reclinatorio ante un crucifijo. Di comienzo a la exposición de mis pecados. Y entonces, ¿cómo expresar este fenómeno? A medida que confesaba mis culpas, parecía que el mismo Señor nuestro estaba allí. Concluida mi confesión, luego que el sacerdote hubo pronunciado sobre mi cabeza inclinada la sublime fórmula de la absolución, me levanté. Me abrió los brazos y yo me arrojé en ellos bañado en lágrimas. Ciertamente estábamos tan emocionados el uno como el otro, porque si yo cargaba este abrazo de toda mi gratitud para con él, él daba gracias al Señor por haberle escogido para conducir al redil del pastor único, la oveja rebelde huida desde el bautizo. Entonces, wow, ¿no? O sea, todo lo que puede hacer un sacerdote. Y estábamos tomando clases hoy de mecánica. Vino un señor a darle clase a los muchachos de mecánica automotriz. Y pues yo estuve ahí de colado. Estaban tomando ahí, vamos a aprender un poquito, porque yo no sé más que prender el carro. Entonces, y nos dio tips, se va a empezar. Y al final dijo, les voy a pedir que me permitan decirles algo, ¿no? Y él decía de la importancia del sacerdocio. Y les habló muy bonito a los muchachos diciendo, entiendan el valor y la trascendencia de lo que ustedes están haciendo. Así como diciendo, wow. O sea, no se desanimen, no se desanimen. Es maravilloso esa responsabilidad, ese don maravilloso que él decía de la persona que tiene el poder, el único ser humano en toda la humanidad que tiene el poder para llenarte de esa paz y salvar, es el sacerdote.
No hay nadie, ni reyes, ni príncipes, ni millonarios, nadie te puede dar lo que te puede dar un sacerdote en el momento de la absolución. Entonces yo me quedé así y yo creo que los muchachos también se quedaron pensando un poco en este testimonio, ¿no? Y cuando va a ser interesante, hay un testimonio de un judío muy famoso, Hermann Cohen, que cuando él fue bautizado, me acuerdo, lo leí, cuando él fue bautizado, él refería que experimentó tuvo una impresión tan fuerte, decía él, como que su corazón había temblado, como que se había puesto así todo, como cuando, creo que lo dijo, como si cuando te dieran un shock eléctrico de esos desfibriladores, pues, así, como que fue una descarga. Obviamente lo hace en un sentido de comparar, no quiere decir que realmente se le haya dado eso, ¿sí? En donde recibe este milagro, este don en el sacramento del bautizo, va a cerrar sus ojos y dice que abrió los ojos, que sintió que abrió los ojos del alma y pudo ver, obviamente no en un sentido literal, pero sí una luz sobrenatural, ¿sí? Divina, y que como que había entrado en un éxtasis de amor en el momento de su bautismo. Entonces son elementos muy interesantes que nos van a ayudar. También, por ejemplo, a San Francisco de Sales, que estoy leyendo, tiene unos escritos preciosísimos. Introducción a la vida devota. Si pueden, y es gratis, pueden bajarlo del internet en formato PDF, se los recomiendo. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Y le decían a San Francisco de Sales, le preguntaba un penitente, le hacía una pregunta diciendo, Padre mío, no me acuerdo cómo le decía, pero le hacía una pregunta, ¿qué pensaba ahora San Francisco de él, que es el mayor pecador? Se decía, ¿qué piensas de mí, que soy el mayor pecador del mundo? Así como que en ese sentido, y le decía a San Francisco, desde el momento en que Dios te perdonó, ahora te veo como el más radiante del mundo. Ya no eres ese pecador, ya ha cambiado tu esencia. Es esa lámpara que se aprende, ¿no? Persevera en la gracia. Sí, o sea, pero en el momento en que se le da la absolución, es una transformación, es la lámpara prendida, es ese foco prendido que va a resplandecer, ¿sí? Y va a ser muy, muy interesante. Y luego le dice el pecador, pero tú sabes bien quién soy yo. O sea, como diciendo, o sea, a ti no te puedo engañar. Tú conoces mis miserias, tú sabes lo que he hecho, ¿sí? Y le dijo San Francisco, eres lo que te acabo de decir. Bueno, pero usted sí sabe, al menos sabe lo que yo he sido. Y dice, ¿qué piensas de mi vida pasada? O sea, en esa preocupación del alma al estar frente a este santo, así como, ¿qué pensará de mí? ¿Se habrá dicho? Porque muchas personas tienen miedo a la hora de la confesión, de que el sacerdote, ay, ¿qué va a pensar de mí? No faltan los penitentes. Padre, es que se acuerda de mis pecados. Le digo, no me acuerdo de tus pecados. Gracias a Dios, no tengo para qué acordarme de tus pecados. Pero el penitente le decía a San Francisco, ¿qué piensas de mi vida pasada? O sea, ¿qué es lo que piensas? Y San Francisco le decía, nada. No tengo que pensar nada. Aparte, no me es permitido hacerlo. O sea, ¿de qué me sirve estar atado a tu vida pasada? Ni tú tampoco. Claro, en el sentido de que no volver a sentir culpa por algo que ya se te perdona, a menos que volvieras a caer. Pero no hay necesidad de estar atado a ese pasado, ¿sí? ¿Para qué recordar o para qué quedarte atorado en cosas que ya están limpiadas? Es como si, imagínate, se te ensució la camisa blanca de sangre o de catsup y tú la lavas. No le vas a estar diciendo a todo, mira, estaba sucia, se me había ensuciado así. No, pues no tiene caso. O sea, vas a ir a un lugar y vas a lucir tu camisa blanca. Al contrario, pues ¿para qué voy a estar diciendo de que se me ensució la camisa? No tengo necesidad. Miren qué blanca está mi camisa. Obviamente en ese sentido positivo de no estar atorado a todos esos pecados, ¿no? Y
O sea, para Dios ya no existe esa falta, para Dios ya no existe ese pecado que tú cometiste. Él ya te perdonó, Él ya te liberó. Entonces, no te quedes atorado en eso. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Muy bien, estamos de regreso. Y veíamos entonces en esta justificación, vemos cómo el ejemplo que veíamos de Moisés, no solamente lo despojan de sus trapos, de sus miserables ropas, sino que le ponen ropa de príncipe. Ese es un ejemplo, creo que queda muy claro para ver lo que significa la gracia santificante. ¿Sí? La luz en la lámpara suprime de la oscuridad para llevarnos a la luz. Y ahí es precisamente la gracia santificante, purifica el alma, quita la tiniebla del pecado, quita la oscuridad del pecado y la consecuencia del pecado, que es la muerte. Si recuerdan ese pasaje, madre, a ver si me lo busca, de Nicodemo, está en Juan, el de hay que nacer de nuevo, está en capítulo 2 o 3 de San Juan, ¿sí? Debe estar en el 2 o en el 3 de San Juan, sobre el volver de San Juan, Evangelio de San Juan, 2 o 3. Véalo, chéquelo por favor. Evangelio de San Juan es capítulo 2 o capítulo 3, si mal no recuerdo. Para ver sobre este aspecto, que le dice a Jesús que tengo que nacer de nuevo, tengo que renacer de nuevo. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Respondió Nicodemo: ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Hasta ahí, 16. Muy bien, aquí le vamos a dejar nada más de qué nacimiento se trata. Tenemos dos nacimientos: nacimiento en la carne, humano, y el nacimiento en la vida eterna. Y Dios mediante, el siguiente programa profundizaremos un poquito de esto y cómo hay una belleza del alma cuando está en estado de gracia. Muchísimas gracias por acompañarnos, que el Señor se manifieste precisamente en cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Solo recuerden, Dios es amor y Y te te ama. ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró, que está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speitia.